El clima estaba lluvioso, opaco el día, sí. Ya llovía, ¿sí? Opaco el día y la gente iba de un lado para otro, ¿sí? Los estudiantes fueron a sus colegios, ¿sí? Ellos fueron, la gente trabajó común y corriente, pero ya en las horas de la tarde, como tipo 4 en adelante, empezó a caer una ceniza gruesa, ¿sí? Que le llamaban arena o arenilla, no sé qué, pero fue una ceniza que caía y caían terrones. Por la emisora empezaron a transmitir que nada iba a pasar, que estuvieran tranquilos, que eso nada iba a pasar, porque eso era cuestión de la naturaleza, ¿sí? Que si iban a salir a la calle, que se pusieran una cachucha, humedecieran pañuelos, lo llevaran a la nariz para no inhalar el olor a azufre. Esas eran las recomendaciones. Unas gafas por si les caía arenilla en los ojos. Eran todas las recomendaciones que hacían. Y que estuvieran tranquilos, que nada iba a pasar. ¿Sí? Cuando yo desperté por unos ruidos, abrí la puerta y veía que la gente pasaba corriendo, pero no sabía qué era. Yo corrí detrás de un señor y le preguntaba qué estaba pasando. Corrí como 2 cuadras detrás de él para que me respondiera. Se vino Lagunilla. Yo pues cogí mis 2 hijas y arranqué a correr, y ahí no me acordé ni que tenía esposo, ni que tenía la otra niña, ni nada de eso. Yo arranqué a correr con ella buscando salida, y por todas partes donde yo buscaba salida, ya esa mole era inmensa, mucho más alta que una casa de piso, donde venían, en una parte donde nosotros salimos, venían 2 combinadas de coger arroz, la traía adelante haciéndole así, 2 combinadas. Entonces nos devolvimos y cogimos por otro lado. Cuando salimos por otro lado, ya venía la otra mole que hacía azul. En algunos sectores, la masa de lodo, cenizas, árboles, piedras, vehículos y viviendas que fueron arrasadas en esta zona agrícola y ganadera del occidente del país, alcanza una altura de 6 metros. Yo miré hacia la parte de arriba, hacia la calle del frente, venía esa cosa tan enorme que tapaba las casas, las casitas de 2 pisitos, y que no eran tan altas, ya las venía tapando, y adelante venía un carro que lo dejaron con las luces prendidas. Por eso pude observar lo que venía y cómo entraba y sacaba las puertas, esa tierra, esa mole, sacaba las puertas y sacaba todo lo que había en las salas. Y lo que hice fue abrazarme con mis hijas y orarle al Señor que si era el momento definitivo, pues que tuviera misericordia de nosotros. Cuando se fue quedando calmado. Porque nadie había dicho que se iba a presentar lo que hoy tenemos. Sí, por lo menos se han dicho por personas que viven en la región, 15.000 personas murieron sepultadas bajo el lodo cuando la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó el repentino descongelamiento de las cumbres nevadas. Así quedó el ganado, así quedaron los cultivos de arroz en esa zona del Saldaña y esa zona de Armero, que es una zona completamente arrocera, y ahí se está presentando el salvamento de un sobreviviente, sale completamente bañado en barro y en lodo. Aquí han puesto una camilla en una ambulancia para una herida que está agradeciéndole a Dios que la hayan salvado. Siguen entrando heridos. Por el otro lado se hace el salvamento dramáticamente, Javier Ayala. Sí, esta es parte de la zona rural de Armero. Lógicamente muchos sobrevivientes permanecían aferrados a árboles, subidos a las altas rocas para salvar su vida, y lógicamente ya empiezan a ser pues protegidos por la defensa civil, por la Cruz Roja, por los bomberos y por el ejército. Y vamos a continuación a mirar los sonidos dramáticos de los sobrevivientes que salen de regresar de la muerte misma, que es el infierno, y comienzan inmediatamente también a ayudar. Escuchemos. Aproximadamente como desde las 11 de la noche. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no nos cuentan? ¿Sintió usted alguna explosión? No, simplemente lo que pasó es que anoche empezó a caer ceniza como desde las 5 de la tarde, 5:30. Y entonces la emisora dijo que nos calmáramos, que no era nada todavía. Y entonces bueno, pues todo el mundo le puso cuidado, y cuando en un momento a otro faltaba para ir 1/4 para las 11, se vino explotó
volcán y se vino todo, se desbordó el río con barro y todo, y se llevó todo Armero. El gigantesco torrente de lodo provocó lógicamente el desorden de los ríos. Esta imagen pues ya habla por sí sola de la tragedia, del drama que están viviendo los habitantes de una importante región tolimense arrasada por el lodo, las cenizas y las piedras. Esto eran viviendas, amables televidentes. Esto que ustedes ven ahí eran viviendas, eran haciendas o eran ranchos o eran cultivos. Y esto es lo que ha quedado. Desgraciadamente es así, es la crudeza de la realidad a la que hoy nos enfrentamos. Antes de suceder esta tragedia, hacían reuniones de que iba a haber nunca les dijeron que iba a haber una erupción, jamás. Lo que les dijeron era que iba a desbordar una represa que había cerca al convenio, una represa grande, que inclusive ya la habían visitado, para poderle meter dinamita a una piedra grande que era la que estaba motivando el exceso de agua, y que si al venirse eso, entonces se inundaba la mitad del pueblo, pero en ningún momento dijeron que era algo grave, no. Y en Armero hacían reuniones que venía el agua y que iba a venir esto, pero nunca dijeron la magnitud que iba a dar, la cual iba a arrasar con el pueblo. Eso no lo dijeron. Yo vivía cerca del cuerpo de bomberos, donde yo mantenía enterada de todas las reuniones. Inclusive, ellos tenían que sacar sus máquinas de bomberos con la sirena para que la gente saliera de la ribera del río Lagunilla y de una sequía, ¿sí? Que era un brazo del río Lagunilla que iba hacia Maracaibo para los cultivos de esas haciendas. Y la gente nos ha dicho, pero si ustedes eran sabedores, ¿por qué no se salieron? ¿Por qué se quedaron ahí? Porque no sabíamos. Y si era así, ¿por qué murió el alcalde ahí, en el centro del pueblo, con la defensa civil, con la Cruz Roja? Murió la policía. ¿Por qué? Si eran sabedores, ¿por qué no se engañaron a ellos que eran la autoridad? ¿Por qué este gobernador que sabía que venía eso venía ya, y que eso había temprana de la tarde el volcán había erupcionado? ¿Por qué no le dijeron la verdad? Llamen y monten las alarmas, y que cada uno que se salve como pueda, ¿sí? Que salga del pueblo. No los amontonen en el centro de la ciudad, sino que se alejen del pueblo, porque es algo grave, que eso no puede desaparecer. Nunca le dijeron. Los cauces de los ríos Recio y Lagunillas, que al venir encajonados aquí en esta parte, desembocan en la parte plana del valle del Tolima, y entonces Armero quedaría prácticamente cubierto, como se ve en el mapa que entregué en el mes de octubre, de manera que estaba pues previsto. Usted puede ver también lo que le pasa a Mariquita, también prácticamente cubierto, a Honda prácticamente cubierto, a Ambalema, y también la zona que corresponde al municipio de Chinchiná y sus zonas aledañas. Entonces, ¿quiere esto decir que Colombia, pues a pesar de tener estos peligros, no estaba preparada para una catástrofe de esta naturaleza? ¿O es que no creemos en medidas de seguridad aquí en el país? Bueno, quizás usted lo ha dicho, tal vez no creemos que haya necesidad de hacer las medidas de previsión. Señor, ¿ustedes están, desde qué horas están en ese barco? Desde las 11 de la noche, ¿no? Pero a ustedes no les habían dicho qué debían hacer en caso de... Nadie había dicho nada, ninguno. ¿No les habían dado instrucciones que en el caso de que el volcán hiciera erupción, que el río se inundara, qué debían hacer? Nada, no dijeron nada. Incluso ayer por las noticias dijeron que no había peligro de nada. Era las 6. ¿Ustedes cómo lograron sobrevivir con el barro así? Pues ahí sí, como el cuento, es cosas de Dios y la Virgen que nos favoreció.